Estimadas amigas y amigos, un placer saludarles. Es muy relevante hacer de su conocimiento que en esta ocasión, en esta parte séptima, haremos en primer lugar una revisión acerca de la importancia de contar con los dispositivos requeridos y necesarios para hacer una adecuada medición de la temperatura y humedad de los centros de datos. Posteriormente, proseguiremos con la importancia de la seguridad física, conocida como seguridad perimetral, y la ciberseguridad en un centro de datos. Y posteriormente, dentro de este mismo capítulo, revisaremos la importancia de la administración y la distribución de la energía eléctrica en los centros de datos y las consideraciones para un diseño adecuado de cada centro de datos, en particular de este importante renglón concerniente a la energía eléctrica. Pues bien, empecemos con este séptimo capítulo de cómo diseñar y construir un centro de datos. Como hemos comentado en el capítulo anterior, ASRAE basa sus directrices térmicas en la temperatura de entrada de los equipos de tecnologías de la información, en lugar de la temperatura del aire de retorno, que ignora las diferencias de distribución del aire dentro de los pasillos. Todas las organizaciones que ocupan centros de cómputo pueden integrar cientos de sensores colocados en los frentes de los gabinetes y de esta manera controlar automáticamente la temperatura de descarga del aire acondicionado. Los sistemas de enfriamiento en fila y de enfriamiento superior vienen con sus propios sensores para ofrecer la temperatura de entrada más alta aceptable en cada dispositivo, al mismo tiempo que mantienen un enfriamiento uniforme. Hasta aquí concluimos la parte de lo que tiene que ver con el control de la temperatura. Seguridad del centro de datos. Empecemos, como comentamos al principio de nuestra introducción, la revisión de la importancia de la seguridad del centro de datos, que generalmente involucra los tres aspectos distintos de la seguridad: del acceso, la seguridad a las instalaciones y la ciberseguridad. La seguridad de acceso. Cualquier discusión sobre las instalaciones del centro de datos debe implicar una consideración de seguridad física. La seguridad física es la gestión del personal humano y la protección de la instalación física propiamente, así como de la infraestructura de la tecnología de la información. Cuando se implementa correctamente, esta seguridad garantiza que solo el personal autorizado tenga acceso a las instalaciones y al equipo y que todas las actividades humanas estén documentadas. La seguridad puede implicar la siguiente serie de medidas. La primera de ellas es acceso con una insignia o una señal, un distintivo, dentro y alrededor de la instalación, incluidas las áreas del equipo de respaldo crítico. Acceso clave a racks y servidores específicos. Esto debe de estar definitivamente conciliado bajo solamente acceso a personas calificadas e identificadas muy fehacientemente por cada uno de los integrantes del equipo dentro del centro de datos. Debemos de llevar registros para el acceso de empleados y visitantes y proveedores. Acompañantes en custodia para no empleados dentro de las instalaciones del centro de datos. También tener un sistema de videovigilancia y personal de seguridad en el sitio. Seguridad de las instalaciones. La seguridad física también se extiende a la integridad del entorno del centro de datos, incluidas la temperatura, la humedad y las condiciones de posibles presencia de humo o conatos de incendio o conatos de inundación. Este aspecto de la protección del centro de datos a menudo es manejado por un sistema de edificio inteligente o BMS que monitorea e informa las condiciones ambientales o de emergencia a los administradores de los edificios. Ciberseguridad. Esta se centra en controlar el acceso a los datos y aplicativos empresariales alojados dentro de la infraestructura de tecnologías de la información del centro de datos. La ciberseguridad está destinada a garantizar que solo los usuarios debidamente autenticados puedan acceder a los datos o usar los aplicativos y que cualquier violación se informe y aborde de manera inmediata.
Por ejemplo, la seguridad física impide que un humano toque un disco en el centro de datos, mientras que la ciberseguridad impide que ese mismo humano acceda a los datos en el disco desde cientos de millas de distancia a través de una red. La ciberseguridad utiliza una combinación de anti-malware, gestión de la configuración, detección y prevención de intrusiones, registro de actividad y otras herramientas para supervisar la actividad de la red e identificar amenazas potenciales. A partir de esta diapositiva estaremos disectando la parte que tiene que ver con la columna vertebral de la operación de la infraestructura de respaldo crítico, que es la energía eléctrica. Es la energía un desafío perpetuo para cualquier centro de datos clase empresarial. Una instalación mayor de un centro de datos de este tipo puede consumir alrededor de 100 megawatts, que es la cantidad de energía suficiente para alimentar alrededor de 80,000 hogares. Y esta energía representa también para un centro de datos la mayor inversión operativa, es decir, el OPEX para un centro de datos de clase empresarial. Por lo tanto, los operadores de centros de datos imponen las siguientes demandas a la energía de los servicios públicos o requerimientos. En primer lugar, capacidad, ya que debe existir la energía adecuada para operar el centro de datos. Aquí tenemos una gráfica de PAI que nos dice que cuando menos el 43% del total del consumo de un centro de datos va dirigido a la operación de los sistemas de enfriamiento. Otro porcentaje similar, el 43%, es lo que se consume para alimentar los servidores, tan solo un 3% para los sistemas de redes y 11% para los aplicativos y los sistemas de almacenamiento masivo de los datos. ¿Cuánta energía consumen los centros de datos? El alto consumo de energía sigue siendo un problema en el centro de datos, pero las organizaciones se están moviendo a sistemas de eficiencia energética para administrar y reducir su uso de energía. Los centros de datos se encuentran entre los mayores consumidores de energía eléctrica. Diferentes estudios a nivel del mundo han demostrado que el consumo de energía del centro de datos continúa aumentando anualmente, con dos tendencias identificables. La primera tendencia como factor es que los principales centros de datos corporativos antiguos siguen siendo los principales consumidores de energía, a pesar de que muchas organizaciones migran sistemas y hardware a entornos hacia la nube. Sin embargo, si bien el uso promedio está aumentando constantemente, lo está haciendo a un ritmo más bajo que quizás hace 20 años, cuando los centros de datos en la nube estaban emergiendo como una alternativa importante a las instalaciones heredadas o antiguas. La siguiente tendencia, o la segunda, es que si bien los grandes centros de datos en la nube, a menudo llamados centros de datos de hiperescala, están aumentando constantemente su uso de energía, están equilibrando ese aumento invirtiendo en iniciativas ecológicas como equipamiento de eficiencia energética. Al mismo tiempo, están renovando sistemas de soporte como los sistemas de enfriamiento, los sistemas de seguridad y los sistemas de iluminación para hacerlos o más actuales o definitivamente soportados con energías sustentables. Los siguientes párrafos que vamos a mencionar proporcionan estimaciones y pronósticos del consumo de energía de los centros de datos a nivel global. Los datos refuerzan la importancia de utilizar equipos energéticamente eficientes en los centros de datos. El costo. La energía debe de ser lo más barata posible. Calidad. La energía debe ser eléctricamente limpia, es decir, libre de ruido eléctrico indeseable, sobretensiones y los indeseables picos de voltaje. Confiabilidad.
La energía debe estar libre de caídas de tensión, apagones u otras interrupciones. Estos problemas se abordan cada vez más con opciones generadas localmente y cada vez más renovables, incluida la generación eólica, solar y la generación en sitio. Pero para que una empresa entienda los problemas de energía para cualquier sitio de centro de datos, es importante que los diseñadores de centros de datos y los líderes de tecnologías de la información calculen las demandas de energía de la instalación y su infraestructura de tecnologías de la información. Es este punto de referencia el que permite a una empresa comprender los costos aproximados de energía y discutir la capacidad con las empresas de servicios públicos regionales. No existe un medio único para estimar los requisitos de energía. Para la instalación, la energía es una estimación directa de las demandas de iluminación y los sistemas de acondicionamiento ambiental. Las demandas de energía de la infraestructura de tecnologías de la información pueden ser más complicadas porque los requisitos de energía de los servidores fluctúan con las diferentes cargas de trabajo. Es decir, la cantidad de trabajo que realizan los aplicativos y la configuración de cada servidor, incluida la selección de los diferentes CPUs, las memorias instaladas y otros dispositivos de expansión como los GPU. Las estimaciones de potencia tradicionales incluyen enfoques basados en gabinetes y en placas de identificación. Esta gráfica que presentamos en esta diapositiva son las tendencias al año 2018 de los diferentes cambios en los conductores principales de energía desde el año 2010 y esperando hasta el año 2020, como un parámetro para considerar en cómo se ha movido históricamente el consumo de energía en los centros de datos. Continuando con estas revisiones de las estimaciones sobre el uso de energía global en los centros de datos, es muy recomendable hacer un checklist o una plantilla para estimar el consumo de energía de los servidores por cada gabinete. Los administradores pueden tener dificultades con la estimación del consumo de energía a medida que la infraestructura se vuelve más compleja. La métrica de kilowatts por gabinete puede ayudar a proporcionar un cálculo preciso del uso de energía de los servidores. La estimación del consumo de energía de los servidores sigue siendo el mayor desafío para los diseñadores de centros de datos y, de hecho, ha aumentado en dificultades a medida que los servicios se trasladan a la nube y los sitios de alojamiento. Todavía no hay una respuesta absoluta ni una ecuación única, pero los fundamentos siguen siendo los mismos. Un enfoque de kilowatts por gabinete es más útil que una estimación de la métrica de watts por pie cuadrado que se utiliza cada día o hasta el momento en la actualidad. Pero la precisión de su estimación aún depende de cuánto se sepa sobre la operación existente, sus probables tendencias de crecimiento o la contracción de la propia energía y cuánta energía realmente consume el dispositivo de tecnología de la información que estamos operando o que pensamos integrar en el diseño del cálculo de la capacidad de un nuevo centro de datos. Aquí tenemos el comportamiento del escenario histórico desde el año 2000 hasta el año 2011, ¿sí? Con los escenarios de las mejores prácticas, el escenario de utilizar la tecnología de punta y ir considerando otras tendencias de aplicativos menos eficientes y otras cuestiones menos eficientes que van complicando y haciendo los consumos de energía más ineficientes dentro de un centro de datos. Es por esta razón que es muy importante considerar desde el principio del diseño las consideraciones más eficientes. Tal y como hemos estado apuntando en este capítulo en particular, los requisitos de energía de los servidores difieren para cada organización, pero sigue siendo esencial monitorear las cargas máximas de la operación de estos servidores y realizar un seguimiento de la cantidad de energía que consumen el global de los servidores para evitar interrupciones.
El consumo de energía de los servidores es un componente necesario para monitorear como parte de las operaciones integrales de los centros de datos. Los servidores son algunos de los mayores usuarios en un centro de datos, pero el consumo eléctrico real depende de varios factores: el propio diseño del servidor, la arquitectura del procesador y los casos de uso empresarial. Según los expertos de tecnologías de la información, la medición y administración de la energía del servidor requiere una combinación de herramientas y métodos, en lugar de solo observar una métrica de medición. Los casos de utilización, como el análisis de Big Data, han influido significativamente en la definición de un servidor típico y el consumo del servidor por unidad de gabinete o unidad de rack. Generalmente ha continuado aumentando en los últimos 5 años. Uno de los expertos comentó: rutinariamente vemos picos de consumo de energía de 20 a 30 kilowatts por gabinete de 45 unidades de rack, dijo Peter Harrison, uno de estos especialistas, quien es el director técnico y cofundador de Colabore, un proveedor de servicios de colocation. Es fundamental analizar estos picos para prevenir posibles problemas operativos. Los interruptores pueden dispararse debido a desequilibrios repentinos de fase que no existían antes de que se enviara un trabajo de inteligencia artificial a un gabinete en particular, comentó el propio Harrison. Por lo cual es muy importante, porque el disparo de un interruptor que nos haga perder un gabinete podría traer como consecuencia disparos en cascada hasta llegar a la interrupción total del centro de datos en su conjunto. Los aumentos de temperatura relacionados con estas cargas pueden convertirse fácilmente en toda la instalación y mantenerse a medida que los picos se distribuyen de manera más uniforme por todo el piso. Cuando las organizaciones, por ejemplo, ejecutan trabajos de análisis de Big Data, las temperaturas de fuga del ventilador del servidor pueden alcanzar un máximo de 50 grados centígrados o incluso más. Otro de los especialistas comentó: todos de los equipos de tecnologías de la información en un rack deberían operar cómodamente en estas condiciones, especialmente los sistemas de distribución de energía, debido a consideraciones de seguridad contra incendios y de vida, es decir, de vida, de existencia. Dijo: es prudente comprender sus requisitos de potencia de referencia y los requisitos de energía bajo diversas cargas. Continuó este especialista, en este caso Joseph Ferdinando, fundador de hotheadtech.com, una compañía de soporte de tecnología de la información. Conocer esta información le dirá qué energía o qué equipo debe instalarse, así como cuántas unidades de distribución de energía se necesitarán en su centro de datos, comentó. Esta información también ayuda a los equipos de tecnologías de la información a planificar la infraestructura futura y los objetivos a largo plazo. Si planea escalar en los próximos 12 meses, debe considerar basar sus requisitos de energía en su crecimiento anticipado en lugar de lo que necesitan hoy, dijo Ferdinando como conclusión. Lista de comprobación del centro de datos para el diseño y la configuración de la infraestructura de energía de tecnologías de la información. Configurar una infraestructura de energía de tecnologías de la información sólida con esta lista de verificación del centro de datos adicionalmente logra un diseño de infraestructura de energía de tecnología de la información impecable siguiendo estos consejos. Cuando se trata de construir infraestructura de energía de tecnologías de la información en una zona de escasez de energía, cuanto más es necesario y menos parece estar disponible. Esto hace que sea imperativo obtener el diseño correcto de la infraestructura de energía de tecnologías de la información justo en la mesa de dibujo. El caso de negocios se elabora minuciosamente y se ve invariablemente reforzado por la promesa de atractivos ahorros monetarios y de energía, así como eficacia y eficiencia. La siguiente lista de verificación del centro de datos lo ayudará a aprovechar mejor el diseño de la infraestructura de energía de TI de su organización para una alta eficiencia y productividad. Debemos dejar muy claro
que para lograr la asignación por niveles de acuerdo a la infraestructura de energía de TI, es muy importante el asignar un nivel adecuado de energía de respaldo, que significa la copia de seguridad de energía, que es un componente crítico necesario para garantizar el 100% de disponibilidad del centro de datos. La infraestructura de energía de tecnologías de la información debe diseñarse de acuerdo con las siguientes especificaciones. Nivel 2. Una configuración de centro de datos de nivel 2 tiene dos UPS, fuentes de alimentación ininterrumpida, que se operan en paralelo para garantizar la redundancia. Entonces, si uno falla, el otro se hace cargo a través de un bypass. Nivel 3. Esta configuración tiene tres UPS para ayudar a la organización a garantizar la redundancia y la capacidad de mantenimiento simultáneo. Requiere al menos redundancia N+1, es decir, cuando una ruta se esté operando, la otra es completamente redundante. Nivel 4. Esta configuración tiene 4 UPS para garantizar el mantenimiento simultáneo y la tolerancia a fallas. Además de la redundancia que está en el frente del suministro, desde el primer punto de aguas arriba necesita tener dos conjuntos de energía de entrada, 2 generadores, 4 UPS, 2+1 es el tolerante a fallas y N+1 es el UPS redundante que se puede mantener de manera simultánea. En el caso de las configuraciones de nivel 3 y nivel 4, debe haber cero distribución de energía y ninguna diferencia entre tierra y neutro. El transformador incorporado en el UPS debe ubicarse a 75 pies de distancia de la carga. De lo contrario, crea una generación de armónico de voltaje, lo que resulta en ruido eléctrico. La fluctuación de voltaje puede tener efectos desastrosos en los servidores y colateralmente en la infraestructura de energía de tecnologías de la información. Evaluar los requisitos tecnológicos propios. La configuración de la infraestructura de energía de tecnologías de la información depende de la carga de trabajo de tecnologías de la información, es decir, el factor de potencia que consiste en servidores de tecnología de la información, los equipos de almacenamiento y equipos de red. Los arreglos de los servidores ayudan a distribuir la energía y la carga al reconfigurar los arreglos de carga para que funcionen en conjunto con los requisitos de energía y enfriamiento. Lo ideal es optar por optimizadores de energía en los UPS. Esto crea una infraestructura integrada inteligente que detecta la carga y cambia dinámicamente para mejorar la eficacia y eficiencia general. Cuando menores sean las cargas, menor será la eficiencia del producto. Por ejemplo, si la carga se comparte por igual entre 4 UPS, entonces la eficiencia será menor en casi un 92%. Por otro lado, los optimizadores de energía integrados en el UPS apilarán el 80% de la carga en un solo UPS y mantendrán los otros 3 en posición inactiva, aumentando así la eficiencia al 96%. Se necesita un entorno absolutamente libre de polvo y agua para mantener la infraestructura de energía de tecnologías de la información en el centro de datos, incluso debajo del piso elevado. La limpieza debe hacerse con filtros de vacío de alta eficiencia para mitigar las partículas, filtros HEPA, ya que los sopladores son dañinos, no deben de utilizarse. Asegurarse de que no haya fugas de agua en el centro de datos, ya que el agua es un spoiler para todos los centros de datos y nos puede traer consecuencias catastróficas para la operación y para recuperar la propia operación en caso de una falla. Estimados amigos, hasta aquí el 7º capítulo de esta serie de 10 de el diseño y construcción de centros de datos. Nos vemos la próxima semana, donde continuaremos revisando más tópicos relativos a esta importante actividad del diseño y la construcción de un nuevo centro de datos. Hasta la próxima.